Don Patricio va a dar la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta de hoy los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República presenta a discusión inmediata para el proyecto que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal. También urgencia simple para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, las circunstancias que se señalan. Proyecto iniciado en moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer obligación de comparecer y dar testimonio veraz ante las comisiones investigadoras y fijar un plazo para responder las solicitudes de antecedentes. Se han recibido las siguientes confirmaciones para la sesión de hoy de parte de diputados patrocinantes de alguna de las mociones. La diputada señora Jimena Osandón, el diputado señor Francisco Pulgar. Oficio del Ministerio de Justicia, responde oficio 74 de la Comisión, referido a detalles de cómo se está implementando y cuánto es el personal y cuáles han sido los resultados de las medidas cautelares consistentes en el uso de tobilleras electrónicas en caso de violencia intrafamiliar, que en su oportunidad solicitó la diputada señorita Carol Cariola, que vamos a hacer llegar a todas y todos los integrantes de la comisión. Oficio del Ministerio de Hacienda, por el cual responde a oficio de nuestra comisión, en cuanto a la manera como se cumplirán los compromisos asumidos en la Ley 21.516, Ley de Presupuesto del Sector Público año 2023, en orden a fortalecer al Ministerio Público, sea con aumento en el personal, presupuesto, infraestructura, inversión a los distintos departamentos, entre otros, que también se hará llegar mediante correo electrónico. Oficio de la Corporación, y nos comunica que acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que establece la obligación y da testimonio veraz ante las comisiones investigadoras, que acabamos de dar cuenta un poquito más arriba. También la diputada señorita Carol Cariola comunica que se encuentra en misión oficial en este momento en la República Popular China y que por ese motivo ella no está presente en esta oportunidad, señor presidente. Eso es todo. Don Patricio, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Estimada diputada Giles. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle si hemos tenido alguna novedad que no venía en la cuenta respecto del caso que nos preocupa ya durante 2 semanas respecto de una menor desaparecida del hogar Maipú de Penco, sobre el cual se comprometieron tanto el Ministerio de Desarrollo Social como altas autoridades de Carabineros en general acá a hacer gestiones, además de los oficios enviados, reenviados e insistidos por nuestra Secretaría, señor presidente. Muchas gracias, diputada Giles. Entiendo que no tenemos novedades respecto a los oficios. Yo voy a insistir vía interna, vía WhatsApp. Muchas gracias, diputada Giles. Corresponde entonces, tal como acordáramos, esta sesión número 116 ha sido citada con el propósito de dar inicio a la tramitación de distintos proyectos de ley. El primero de ellos es el Código Penal, que modifica el Código Penal para sancionar la utilización, importación o uso como medio para la comisión de delitos de robo o hurto, dispositivos inhibidores o bloqueadores de señal o frecuencia o similares del boletín 14.010 número 07-07. El proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de conspiración para defraudar al Estado, boletín número 16.076-07, y el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir a los gobiernos regionales y a las municipalidades crear empresas de transporte público, que es el boletín número 15.498-07. Ninguno de ellos tiene urgencia. Y para ello, esta es una atención que establecimos este día para que, a solicitud de los parlamentarios, pudiéramos analizar mociones. Y voy a dar inicio a esta sesión para ocuparnos del proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de conspiración para defraudar al Estado, que ya señaláramos, y su autor, uno de sus autores, don Francisco Pulgar, nos acompaña el día de hoy para exponer. Don Francisco, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, agradecer a esta comisión, también a los colegas presentes. Bueno, estos antecedentes que dicen relación con este proyecto es fundamentalmente por todo lo que hemos visto en el último tiempo. Bueno, para hacer una pequeña introducción, el caso Convenio y Fundaciones de Democracia Viva, donde el ex seremi de Vivienda Antofagasta, Carlos Contreras, firmó el 28 de julio del 2022 la resolución exenta 366, documento clave en las transferencias directas a ONG que dio el inicio al polémico caso Convenios. En segundo término, y esto afecta directo a mi región, presidente, el GORE del Maule y Urbanismo Social. En diciembre del 2022, la Fundación Urbanismo Social se adjudicó 264 millones del gobierno regional GORE del Maule para ejecutar el programa de seguridad comunitaria. Juntos y juntas nos sentimos más seguros, el que terminó siendo desechado esta semana por la gobernadora de la Democracia Cristiana, doña Cristina Bravo. Aquí hacer un alcance, presidente, que además que el 18% de estos fondos, el total de fondos, iban directamente asignados a Coffee Break, a tomar café, o sea, 47 millones, presidente. Bueno, otros casos de presunta corrupción, por así decirlo, sin embargo, son los de partidos políticos de derecha, también se encuentran asociados a casos de corrupción y uno destaca por la similitud en los mecanismos para desviar fondos públicos. Según la investigación de un medio de comunicación, la Fundación Paz Ciudadana recibió millonarias transferencias desde el Ministerio de Educación conducido por el señor Raúl Figueroa durante el segundo gobierno del presidente Piñera. La investigación señala que la fundación, tradicionalmente ligada a la derecha chilena, con participantes de su directorio de asesores relacionados con la administración de Piñera, recibió también millonarias transferencias digamos, a través de distintos mecanismos de transferencia. Por último, para contextualizar la historia, por su parte, el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, cumple prisión preventiva mientras dura la investigación por estos presuntos delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. También se formulan cargos contra Domingo Prieto, exdirector de los programas Vita. Bueno, el fundamento de este proyecto, presidente y colegas, es que en nuestro país no existe una definición legal y específica para los delitos funcionarios, aunque existe un consenso en que los delitos que implica que el perpetrador sea un funcionario público y que el bien jurídico protegido sea la probidad administrativa. El Código Penal emplea indistintamente los términos funcionario y funcionario público, definiéndolo en el artículo 260 de la siguiente manera: se considera empleado a toda persona que desempeñe un cargo o función pública, ya sea en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales municipales, autónomas u organismos creados por el Estado dependiente de él, que no sean nombrados por el jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. Esta calificación no se aplicará a cargo de elección popular. Bueno, sobre la conspiración, y ya entrando derechamente en el tema de la moción, el artículo 8 del octavo del Código Penal, la conspiración y proposición para cometer un crimen o simple delito solo son punibles en casos en que la ley penal, especialmente la conspiración, existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un crimen o simple delito. La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o simple delito propone su ejecución a una u otras personas. Finalmente, presidente, para no extenderme, el proyecto de ley, en su artículo único y en lo propuesto, modifíquese el Código Penal en el siguiente sentido: agréguese un nuevo artículo 251 octies del siguiente tenor. Artículo 251. Todo aquel que conspirare con objeto de cometer alguno de los delitos contenidos en los artículos 233, 234, 235, 239, 240 y 241 del presente título, por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero, serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena asociada a los delitos señalados. Las personas jurídicas son responsables conforme a lo dispuesto a la ley 20.393, sin perjuicio de la responsabilidad
personal de sus directores ejecutivos o dependientes que intervengan en la comisión de delitos. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable sin consideración a la calidad de funcionario público de los responsables. Esto, presidente y estimados colegas, viene a resguardar un poco lo que hemos visto en el último tiempo, donde existe claramente una conspiración entre privados y funcionarios públicos para defraudar el fisco, situación que en la ley 20.000, que es de tráfico de drogas, sí está considerada la conspiración, no así en este tipo de delitos. Por tanto, solicito humildemente a esta comisión poder hacer las gestiones para que sea discutida este proyecto, invitando al Contralor General de la República, al Fiscal Nacional y al Defensor Nacional. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pulgar. Se ofrece la palabra sobre el proyecto. Diputada Giles. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero saludar la presencia del diputado Pulgar hoy día en la comisión. Muy bienvenido, diputado. Pero en particular saludar la pertinencia que tiene este proyecto, presidente. Yo estoy bastante desilusionada de que no haya sido puesto ninguna de mis mociones en tabla. Sin embargo, no se puede desconocer la pertinencia que tiene, absoluta, que tiene el proyecto que acaba de proponer el diputado Pulgar, y por lo tanto es evidente que deberíamos, por supuesto, acogerlo con la mayor rapidez a tramitación. Me da la impresión de que efectivamente con los invitados que propone el diputado y otros que pudiéramos adjuntar se puede hacer una sesión lo más rápido posible de audiencia y luego proceder a la tramitación en particular, en general y en particular del proyecto, que me parece que efectivamente es urgente. Muchas gracias, diputada. Independiente, yo tengo una opinión, hay que analizarlo en su mérito, independiente de la contingencia. Y lo que sí me llama la atención para preguntarle a Francisco es el grado de la pena, porque efectivamente lo que proponen es presidio mayor en su grado mínimo. Y en esta comisión aprobamos, ya está, el Senado también aprobó el delito de la conspiración para el sicariato, y quedó en presidio menor en su grado máximo. Entonces, yo desde ya prevengo la proporcionalidad en las penas, que me parece un poco complejo, porque si bien es cierto, sancionamos el sicariato de 3 a 5, sancionar este tipo de delitos de 5 a 10 me parece un poco elevado, entendiendo que la conspiración es un acto preparatorio, no la consumación. Pero de todas maneras me parece bien el poder analizarlo en la comisión. Francisco. No, entiendo el tema de que pueda ser discutible el tema de la pena. Yo creo que incluso podría ser invertida la pena, porque el sicariato claramente estamos hablando de un tema de la conspiración para el asesinato de una persona. Si bien aquí no se atenta contra la vida de una persona, sí se atenta contra los caudales públicos, lo que afecta claramente la calidad de vida de muchas personas, incluso en el área de la salud, donde sí mueren personas por falta de recursos. Eso, presidente. Pasa que un ejercicio tal como lo hicimos en el sicariato, que eso es para la discusión en general en particular, cuáles son las sanciones de cada uno de esos tipos específicos en grado de consumación. O sea, no vaya a ser que nos encontremos que la sanción para el delito consumado es menor que al que se propone en la conspiración. Pero eso hay que analizarlo en el desarrollo del proyecto. Diputada Giles. Presidente, yo creo que lo que usted indica no hace más que volver más interesante la discusión en particular que tenemos que tener. Sobre todo que sería muy importante escuchar sobre esto a la Fiscalía, por ejemplo, y a otros actores incidentes en la materia. Y, por cierto, esto se puede indicar en una u otra dirección. Entonces veo que justamente lo que hace es aportar a la riqueza del debate en particular que vamos a dar con este proyecto. Eso, como dice usted, va a ser objeto de estudio, porque el 239, que sanciona la defraudación y excepción ilegal, tiene una pena menor a la propuesta. Entonces ahí habría que verle, analizarlo, y me parece poner eso en la hipótesis es súper bueno y necesario además. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Muchas gracias, Francisco, por su exposición, y tendremos en consideración las personas citadas o invitadas a poder exponer en el proyecto. De todas maneras, siempre invitamos a la Fiscalía, a la Defensoría, y en este caso, por tratarse de un tema
público, de administración pública, al fiscal, al Contralor No, General de todas maneras. Agradezco el tiempo, presidente, y también se agradecen cualquier tipo de indicación, sobre todo a usted y a la diputada Giles, que tienen más experiencia que yo en este tipo de temas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Diputado Benavente. Perdón, presidente, a mí me llama un poquito la atención la justificación del proyecto y me parece un poco delicado, incluso para quien lo suscribe, en razón del deber funcionario de la obligación de denuncia, porque hay un párrafo aquí que me parece que voy a esperar que el diputado Pulgar termine, porque Diputado. sí, aquí hay un párrafo que me parece bastante delicado en la fundamentación del proyecto. Y dice, relaciona además con la obligación de denuncia de todo funcionario público, que no sé si nos aplica a nosotros, pero sería interesante y me parece, dice, en resumen, hemos constatado que los delitos de corrupción no son exclusivos de los funcionarios públicos, ya que ahora vemos que también involucran a actores del ámbito privado. Esto lo dice justo a propósito de transferencias que se efectuaron desde el gobierno anterior a la Fundación Paz Ciudadana. Aquí me parece que está, perdón, y lo voy a decir claramente, se está atribuyendo un delito a esas transferencias. Y me parece bastante delicado, me parecería, no sé, aquí, pero uno puede justificar los proyectos de ley como quiera, digamos, eso está claro. Pero atribuir delito me parece delicadísimo. Se lo digo, ¿verdad, diputado? O sea, perdón, pero aquí está presumiendo y no hay ninguna prueba de que aquí hay un delito, porque los delitos se establecen por sentencia y no hay ningún indicio. Y si lo hubiera, por el tiempo, incluso está cubierto por la prescripción, pero no lo creo yo, no jamás este caso. Entonces, aquí también me parecería, no sé si el deber de obligación funcionaria, el deber de funcionario de denuncia, se nos aplica a nosotros no, porque si aquí el diputado está atribuyendo un delito, tiene la obligación de denunciarlo. Eso, presidente. Gracias. Presidente. Diputado Pulgar. Gracias, presidente. Entiendo las aprehensiones del diputado Benavente respecto... Claro, no, sí lo entiendo, pero como usted llegó tarde, cuando hice lectura sabía que faltaba el término presunto. Por tanto, si puede revisar el audio, hablo de una situación presunta, por tanto, no un delito. Entonces lo invito a escuchar el audio para... Pero lo que queda por escrito. no, pero vuelvo a insistir, por eso vengo a exponer acá la oralidad. Lo que me queda claro, diputado, es que en caso alguno su intención ha sido injuriar o calumniar, sino que solo referenciar. Pero lo escrito Sí. está, dijo Poncio Pilato. Ok. Muchas gracias, diputado Pulgar. Oye, teníamos dos parlamentarios, una que había confirmado y el diputado Cuello a exponer sobre los otros proyectos de ley, y como ellos no han llegado, y si los principales interesados en promover sus proyectos de ley son los propios diputados invitados y no han venido, de todas maneras, ¿sí? Pero por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿Tenía un varios? Sí, pues en el mapa.